la ofrenda que podemos dar, pero queremos participar. ¿Por qué? Porque habían entendido la gracia de Dios. Habían entendido que la gracia de Dios les alcanzó a ellos. Y al meditar sobre lo que la gracia de Dios había hecho para ellos, les ayudó a dar aún en su pobreza. ¿Sabes? A veces pensamos, cuando llegan las pruebas, las dificultades, bueno, ahora tengo mi excusa para no dar, porque pues es que no me alcanza, pastor, ya ¿qué puedo dar? Y lo usamos como una excusa como para no dar. Y el discípulo que no da, porque siente que es demasiado pobre, que hay demasiada escasez en su vida, es un discípulo que no está entendiendo la gracia de Dios entonces. Porque la gracia de Dios nos da el poder para dar aún en la pobreza. Aún en medio de sufrimiento. Es algo que vemos que la gracia de Dios nos ayuda a hacer. Entonces, si queremos crecer y hacer lo básico en esta área del dar, tenemos que empezar con entender la gracia de Dios. Al entender la gracia de Dios nos ayuda a dar aún en medio del sufrimiento. Número 2, aún en tiempos de escasez. ¿Sabes? Cuando personas están teniendo que huir y perder su casa y sus trabajos, obvio que va a haber escasez. No va a haber tanto como había antes. Sin embargo, es en medio de esas circunstancias que debemos de dar más. En esas circunstancias donde podemos experimentar más de la gracia de Dios. Recuerdan, y no sé si están las notas después, pero el apóstol Pablo, ¿recuerdan cuando él estaba sufriendo de algo físico? Le dijo al Señor, quítame este dolor. ¿Qué dijo el Señor? Basta mi gracia. Mi gracia es suficiente. Entonces, no es excusa para dejar de hacer la obra, no es excusa para dejar de ser fiel en esta área de cualquier discípulo. La escasez. No. Eso es cuando viene más la gracia de Dios. Y nos ayuda a ser fiel y dar en esos tiempos. Vemos que la iglesia en Macedonia entendió la gracia de Dios. Y al entenderlo pudo dar en tiempos de sufrimiento, pudo dar en tiempos de escasez. Y sabes, hermanos, tú y yo debemos de recordar eso. No sé de ustedes, no lo digo como manera política, es nomás algo de realidad. La economía ha cambiado en los últimos 4 o 5 años. Y como que tenemos menos. Como que el dólar no llega tanto como antes, no compra tanto como antes. Es una realidad. Y eso puede ser verdad cuando vamos al mandado a comprar o cuando vamos a las tiendas para, buscar ropa, lo que sea, podemos ver los cambios en los precios. Pero otra vez, hermanos, cuando llegan esos tiempos como lo estamos viviendo ahora, no es excusa para dejar de ser fiel en el dar. No es que Dios no supo que íbamos a pasar por quizás un poco de escasez y comparado al resto del mundo, hermano, no estamos en escasez aquí, ¿verdad? Sabemos eso. Ojalá que usted entienda y yo entendamos. Aún en la escasez en este país somos los más ricos del 1% de todo el mundo. Right? Entonces Dios nos ha bendecido. Pero aún en la escasez vemos que el dar es algo básico que cada cristiano debe practicar. ¿Por qué? Porque entiende la gracia de Dios. Entiende la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos da el poder para dar en tiempos de sufrimiento y escasez. Pero noten, no solamente el secreto de entender la gracia de Dios si vamos a ser fiel en dar como discípulos, pero número 2, extravagante en generosidad. Sabes, cuando se trata de dar, Dios nunca ha sido tímido ni ha dado solo lo mínimo. Dios nunca nos ha tratado de esa forma.
Él nunca dijo, bueno, pues la humanidad son demasiado pecaminosos. ¿Qué será lo mínimo que podemos hacer por ellos? Quizás darle un largo vida. No vida eterna, pero un largo vida. Quizás, no sé, darles aire para respirar, agua para tomar, no sé, algo así. Lo mínimo. A veces, hermanos, cuando alguien nos falla, queremos dar lo mínimo. Si damos algo aún. A veces, si nos tratan mal, ni una peseta vamos a dar. Ni la cara le vamos a enseñar. Pero Dios, cuando Él manifestó su gracia para nosotros, no lo hizo de una manera mínima. Nuestro Dios fue generoso. Generoso. No mandó a un ángel, mandó a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Se dio de sí mismo para nosotros. En el servicio de inglés estudiamos primera de Pedro capítulo 3, donde dice que Jesús sufrió el justo por el injusto para acercarnos más a Dios. Nosotros que fuimos separados de Dios. Dios ha sido generoso hacia con nosotros. ¿Sabes? Cuando entendemos un poco más de la generosidad de Dios, nos ayuda a nosotros también tener generosidad en nuestras vidas. En esta área de dar. No buscamos para dar lo mínimo, sino lo máximo. El cristiano que quiere crecer en esta área tiene la mentalidad no de dar lo mínimo, sino de dar lo máximo que puedo en lo que Dios me ha dado y cómo Dios me ha bendecido. Ahora, quiero que noten que cuando tenemos esa generosidad, no necesita ser forzado la persona con ese corazón a dar. Pablo aquí no le está diciendo a los corintios, o das o un rayo te cae. O das o Dios va a estar bien enojado contigo. Pablo no está hablando de eso. Él está hablando de la generosidad que estaba en la iglesia de Macedonia. Quisieron dar porque entendieron la gracia de Dios. Y eso aún en su sufrimiento y su escasez, en su pobreza, estaban con el corazón. Pablo, déjanos dar a esta ofrenda. Queremos ser parte de esa ofrenda. Y al dar la ofrenda, noten que fueron generosos. No estaban diciendo, Pablo, ok, déjanos participar, pero ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que tenemos que dar? Porque, amén, están sufriendo allá en Jerusalén, pero aquí también hay. ¿Qué piensas que está pasando en Macedonia? Pero ricos. También hay necesidades aquí. También nuestra iglesia tiene préstamos. Tenemos que pagar. ¿Cómo estamos mandando tanto dinero allá? No están buscando eso como el mínimo. A ver, ¿qué es lo mínimo? No. Dijo Pablo, me rogaban para demostrar su generosidad. Decirle a la iglesia en Jerusalén, hey, te amamos. No te amamos así, bien poquito, no te amamos con todo lo que podemos. Estamos dando con todas nuestras fuerzas, ahí dice Pablo, con todas sus fuerzas, con todo lo que tenían. Cuando queremos ser generosos, no tenemos que ser forzados al dar. No. Damos porque queremos reflejar la generosidad de nuestro Dios. Queremos reflejar lo que hemos recibido nosotros de nuestro Dios. Él lo dio todo, yo también lo quiero dar todo. Amén. En este año hemos estado hablando de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Señor de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿No lo dio todo? ¿Aún su vida?
vemos que si vamos a tener una vida generosa en esta área como cristianos, entonces tenemos que dar sin sentir forzados, sin dar con el corazón. Bueno, pues ya me hizo sentir bien culpable el pastor por no dar. Bueno, voy a dar lo mínimo a ver qué, para que no me diga más ya. No, alguien generoso no tiene esa actitud ni ese corazón. Pero si vamos a ser generosos, no solamente tiene que ser de una voluntad libre, pero también se requiere que seamos desinteresados. O quizás la palabra abnegado. O sea, no buscar lo suyo primero. Esta palabra se puede usar de varias maneras, pero esto es una manera, desinteresados, que se puede usar. O sea, negarse a sí mismo. Ahora, lo que notamos de aquellos de Macedonia, noten lo que dice en el pasaje. Perdón, el versículo 3, su generosidad les llevó a dar más allá de sus fuerzas. Estaban pidiendo, rogando, déjanos participar en ella. Pero noten lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, dijo Pablo. Yo no lo esperé así como dieron, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Lo que les llevó a ser tan generosos como iglesia fue primero rendirse totalmente a Dios. Noten eso. Pablo dijo, me sorprendió. Pensé que nomás iba a ser algo de, bueno, aquí está una ofrenda que recogimos, Pablo, y llévaselo a la iglesia y ojalá que sea de bendición. Fue más que eso, dijo, yo noté con ellos que primero se dieron totalmente al Señor. Y al darse y entregarse tanto así, les llevó a ser generosos, aún más allá de sus fuerzas. El secreto para ser generosos, hermanos, no es cuánto puedo dar, sino es cuánto me puedo entregar al Señor. Pienso, si bien ahí lo pueden buscar en Google, donde quieran, si ves las estadísticas en los Estados Unidos, el dar en las iglesias ha bajado drásticamente de esta generación comparado con la generación pasada. ¿Qué está pasando con aquellos de nosotros que tenemos 40 años de edad o menor quizás? ¿Por qué no estamos dando como la generación anterior cuando tenemos más riquezas que ellos tuvieron? Hemos sido más bendecidos que ellos en áreas de posesiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siento que es esto. La entrega. ¿Sabes lo que le falta a la iglesia del siglo XXI? Más entrega. ¿Sabes cuál fue el juicio de Dios en contra de la iglesia Laodicea? Que tuvo muchas riquezas, que dijo, no tengo necesidad de Dios, mira, tengo todo. ¿Qué dijo Jesús? Son pobres y ciegos. No físicamente tenían todo, pero ¿sabes qué la palabra Laodicea significa en el griego? Mis derechos. La iglesia de mis derechos. Entonces no voy a ceder mis derechos. Y como que hay una conexión entre no ceder mis derechos y no dar. Y hay una conexión entre entregarme más a Dios y dar más generosamente. Hay conexión. No se puede desconectar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No esperaba de una iglesia tan pobre como Macedonia dar así. Pero han entendido lo que es la gracia de Dios en sus vidas. Y han querido tener una generosidad extravagante. Más aún que ustedes aquí en la iglesia de Corintio. Es increíble. Me hace recordar cuando pienso del dar de la gallina y el cerdo. ¿Han escuchado esa? La gallina dijo, oye, dijo a su amigo que era cerdo, dijo, ¿sabes? Yo pienso que mañana
como amamos a la gente, debemos de proveerle un almuerzo muy bueno. Mira, yo voy a proveer los huevos y tú el tocino. Dijo el cerdo como que no, ya no le gustó. Porque a la gallina dar no significaba tanto, pero el cerdo sí. ¿Sabes? A veces el cristiano así lo ve. Bueno, estoy dando algo. ¿Por qué no más generoso? ¿Qué nos falta? La entrega. Cuando uno está entregado en algo, no le importa la cantidad. Ay, pastor, ¿cómo puedes probar eso? ¿Alguien vio cuánto fueron los boletos para ir al juego del Super Bowl? El más barato. ¿Me parece? Para sentarse allá arriba casi. Se estaban vendiendo a $2,000, $3,000. Dice, ¿quién va a pagar tanto así? Mucha gente iba a pagar tanto así. Y yo no escuché, a lo mejor ustedes sí leyeron en alguna parte, pero yo no escuché nadie que fue al Super Bowl dando lata. Ay, ¿cómo pagué tanto? Híjole, ¿cómo me quitaron tanto? Qué horrible. No. Llegaron al trabajo el lunes y, oye, ¿sabes dónde fui ayer? ¿Sabes dónde estuve? ¿Me viste en la tele? No sé si me viste. Ahí salí, estuve allí. ¿Cuánto te costó? $10,000, pero estuve allí estuve. Ni hablan tanto el dinero. Pero decimos, oye, hay un proyecto en la iglesia Monterrey que hay necesidad. Bueno, sí, bueno, pastor, si tengo 20 aquí, cuento con mi 20. Okay. Ahora, quiero nomás recordarles, hermanos, no estoy hablando la cantidad exactamente solo. Estoy diciendo que cuando hay generosidad, cuando hay entrega, pagamos más sin pensar, damos más sin pensar. El fanático del fútbol americano yendo al Super Bowl no piensa tanto en el precio porque su fanaticismo es algo de que con gozo lo voy a gastar porque a lo menos me van a dar un boleto y voy a poder estar ahí. Cuando llega un proyecto, hermanos, no estoy diciendo, entonces tiene que dar 3,000. No. Quizás 20 es todo lo que se puede hacer. La pregunta ¿es todo lo que puedes hacer? ¿En verdad estás dando y más allá de tus fuerzas? ¿O estamos dando lo mínimo? Porque allí está la diferencia entre generosidad y lo que no es generoso. ¿Sabes? Escuché un podcast, un ateo que estaba hablando con un pastor y el pastor es muy reconocido para su podcast en liderazgo y estaban platicando sobre la sociedad y lo que estaban viendo y era interesante lo que observaba el ateo. Pero al final él dijo, sabes, ahora estoy dando, era multimillonario y estaba tratando de apoyar diferentes causas. Y le dijo el pastor, me parece que tú tienes un buen corazón, de veras, tienes un corazón para ayudar a la gente. Y él dijo, mira, si puedo ser honesto, pastor, no te quiero echar mentiras. Dijo, yo tengo más respeto para usted que has dado. Dijo, porque yo ahora estoy dando. Dijo, mira, hasta la edad 40 yo no daba nada. Dijo, yo sentí, yo tengo que llegar al punto en mi vida donde tengo seguridad y lo que me resta, entonces ahí ya voy a empezar a dar. Dijo, el año pasado pagué $14 millones en impuestos. Dijo, me ha ido bien. Tengo mucha seguridad. Eso fue nada más los impuestos, no los que tengo en el banco. Tengo mucho. Dijo, y ahora estoy dando, pero dijo, lo que he notado de ustedes como cristianos, dijo que ustedes dan aún en su necesidad. Esto es un ateo. Digo, y refleja que ustedes en verdad quieren ayudar a la gente. Yo doy porque tengo lo que me resta y tengo mi seguridad. Pero que parece que ustedes dan. Y admiro más lo que tú has dado, aunque sea menos de lo que yo he dado a causas. Pero lo has hecho con más corazón que yo. Y tiene un mayor impacto por esa causa. Ateo dijo eso. Ahora él no sabía que estaba
compartiendo un principio bíblico que aún Pablo lo dice. Generosidad empieza por nuestra entrega. Y en esa entrega ahora sí podemos ser generosos al dar. Quiero que noten el tercer secreto y aquí terminamos. Actuando con amor. Actuando con amor. El último y quizás el más importante de estos principios o verdades bíblicas es este de actuar en amor, porque implica una acción con motivo. Después de compartir Pablo lo que hizo la iglesia de Macedonia, ahora noten que le dice a la iglesia en Corintio, ahora tú haz. Ahora te toca a ti hacerlo. Es algo más que nomás entenderlo. Ahora entiendes. Macedonia lo hizo porque entendió la gracia de Dios y ahora en su pobreza dio. Digo, fueron generosos haciendo más, no fueron forzados a dar, sino porque se entregaron primero al Señor, fueron muy generosos. Ahora que entiendes eso, ahora te toca a ti, iglesia. Hazlo. Hazlo con un motivo correcto, con un propósito correcto. O sea, hazlo, dice el versículo 8, en sinceridad del amor que hay. Actuando con amor es, cuando hacemos esto, es siguiendo el fervor de otros. Vemos que Pablo ¿cómo está transmitiendo esto? Es en cómo escribe Pablo aquí, de las frases que está usando, está señalando cómo fue que los macedonios daban con una sonrisa, con gozo en la manera que daban. Y estaba señalando a los que están en Corintio, ahora hazlo igual, con ese motivo de amor. Dalo con ese corazón detrás de ella. Dice Hebreos capítulo 10, lo puse en sus notas, versículo 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Dijo, el fervor de otros, el amor de otros nos debe llevar a querer dar más y hacer más. Dijo Pablo, Macedonia te debe ser no de regaños, no te debe servir como, ay, mira lo que me está corrigiendo Pablo y cómo me está regañando. No. Te digo esto para motivarles a ustedes también tener ese mismo fervor. El fervor de Macedonia debe, no sé qué es la palabra, a contagiarse, quizás, right? A ustedes, pegarse con ustedes. O sea, ese corazón debe impactar tu corazón. Ese pensar, esa generosidad debe impactarnos a nosotros también. Dijo Pablo, ustedes en Corintio, que Dios les ha bendecido más, deben de tener ese mismo corazón. Y si Pablo estuviera escribiendo segundo de Betania, capítulo 8, hubiera dicho, igual, ustedes, iglesia en Betania, en misión. Esa misma entrega, ese mismo corazón, esa misma generosidad, deben hacerlo ustedes igual. Vemos que actuando con amor nos lleva a contagiarnos con el fervor de otros y nos ayuda también a usar eso para hacer de fervor a otros, impactar a otros. Pero también actuando con amor es siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo siempre dio con el motivo de amor. Siempre habló con motivos de amor. Siempre hizo milagros con motivos de amor. El ejemplo de Cristo al entregarse todo por amor hacia nosotros
nos deja el ejemplo, el motivo, el corazón y el secreto del dar. Es Cristo. Cristo. Él dejó el cielo, donde no tenía necesidad ni sufrimiento, para venir a un mundo lleno de sufrimiento. Él fue generoso en compartir su gracia con nosotros y lo demostró en amor hacia nosotros. Hermanos, hoy en esta mañana es importante esta área de dar, porque cuando damos entendemos lo que es la gracia de Dios. El que no da, muy poco entiende la gracia de Dios. Cuando damos, empieza en nuestra entrega al Señor y nos lleva a ser generosos. Generosos en lo que tenemos en la bolsa, sí, en el banco, sí, pero también con nuestro tiempo, con nuestras palabras, en cómo tratamos unos a los otros. ¿Recuerdan que dijo Jesús a sus discípulos? Así conocerán la gente que ustedes son mis discípulos, si aman unos a los otros. Actuando en ese amor es seguir el ejemplo de Jesús y es permitir el fervor de otros influirnos en esta área del dar. Hermanos, es algo básico en la vida cristiana. Somos salvos por gracia y debemos de dar por esa misma gracia, generosamente y lleno de amor. En esta mañana el reto es simple, hermanos. La pregunta es, ¿cómo está nuestro dar? Es algo básico de cada cristiano. No creo que estoy preguntando una pregunta demasiado personal. ¿Cómo está nuestro dar? ¿Qué hemos aprendido de la gracia de Dios? ¿Y qué tanto se refleja en nuestro dar? Yo no sé de usted, pero al estudiar y entender estos principios, me deja con ganas de decir, en este año quiero dar más allá de mis fuerzas. Puede ser que Dios me va a permitir y me va a bendecir donde voy a poder dar más, literalmente. Puede ser que me enfermo y pierdo mi trabajo y ya no me da tiempo para trabajar y para dar y no hay ingresos. Pero el motivo, con la fuerza que tengo y la salud que tengo, mientras pueda, voy a dar. Espero que usted sea retado de la misma manera y como iglesia podemos decir, ¿sabes? Como iglesia, en este año vamos a dar más que el año pasado. Porque vamos entendiendo más la gracia de Dios que recibimos el año pasado. Espero, hermanos, que podamos cumplir con ese reto. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el ejemplo de Macedonia. Cómo fue una iglesia que aún en su pobreza, en su sufrimiento, escasez, pudieron dar de una manera generosa. Sabemos, Padre, que tu palabra nos enseña a ser dadivosos en nuestra vida. Es algo básico en la vida cristiana. Es el ejemplo que tú nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo. Es la esencia, en muchas maneras, del cristianismo, el dar. Sin embargo, Padre, muchas veces hemos fallado en esta área. Algunas veces hemos empezado bien, pero terminado mal el año. Donde hemos empezado con un fervor, una generosidad grande, un fervor fuerte para dar, pero
con el tiempo, las circunstancias, las pruebas, pues se ha ido apagando ese fuego. Padre, te pido que nos perdones por eso. Hemos visto claramente en tu palabra que el sufrimiento y la escasez no es excusa para no dar, sino es una prueba para recibir más de tu gracia y en tu gracia seguir generosos en dar lo que podemos aún más allá de nuestras fuerzas. Ayúdanos a ser tan entregados a ti que ni pensamos dos veces en lo que nos has pedido dar. Ayúdanos a tener tanto amor hacia con otros, hacia con tu reino, que no podemos más que actuar sobre ese amor con ese motivo. Que sea tanto el amor que no podemos mantenernos así sentados sin hacer nada en tu obra, sin construir o sin dar algo. Tengamos ese corazón como los de Macedonia, rogando, déjanos participar, Dios, más en tu reino, mientras nos des tiempo, salud, o que no se apague ese fuego, o que si no, Padre, sigamos en esa gracia. Mientras toca el piano, quizás hay alguien que dice, sabes, pastor, este mensaje siento que el Señor, el Espíritu Santo me habló a mí, y esto es una área que yo quiero también tener victoria, ser generosos, experimentar más de la gracia de Dios. Es una área que puedo mejorar. Pastor, ore por mí. Quiero cumplir con ser generosos y tener más de la gracia de Dios en esta área del dar. Ore por mí. Hay alguien así que nomás levanta la mano. Quiero orar por usted. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga por todo. Amén. Señor, hoy en esta mañana, vi manos, pero también, Padre, tú has visto el corazón. Yo no pude ver y no puedo ver el corazón, pero con levantar su mano, Padre, han dado a lo menos y demostrado una actitud de humildad para decir, ore por mí, pastor. Y mi mano está levantado con ellos, como el pastor de esta iglesia. Padre, yo sé que hay un más que podemos hacer. Y yo te pido más de tu gracia para hacerlo. Queremos ser una iglesia generosa. Y Padre, en este año nos has dado esa bendición, dando para el campamento, dando para el misionero hermano Corrales, dando para las necesidades que hemos tenido y que otros han tenido en otras iglesias, otros pueblos, otras necesidades. Pero no nos conformamos con eso, Padre, queremos más. Entonces permítanos hacer más. Denos de tu gracia, de tu fuerza, llénanos con tu espíritu para en verdad poder dar más. Sé con nosotros, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.